Somos una iglesia cristoabarcante, comprometidos únicamente con la verdad de Jesús y con su evangelio, porque como decía L hace un momento, ¿verdad? A través de Jesús y a través de su evangelio podemos ser esas luces que brillen en la oscuridad, ¿verdad? Esa luz que brille en medio de pan de vida, esa luz que brille en medio de tu familia, esa luz que brille en medio de este mundo que está tan corrompido por el pecado. Por eso te voy a pedir que abras tu Biblia en el libro de Daniel y vamos a comenzar a estudiar algunas porciones y momentos significativos en la vida de Daniel. No vamos a estudiar verso a verso, como generalmente lo hacemos cuando iniciamos a estudiar un libro que nos dan testimonio de Daniel y de su carácter y de lo que tuvo que enfrentar estando en una de las naciones más corrompidas, no solamente de la época, sino corrompidas de la historia, y cómo a pesar de eso Daniel tuvo la capacidad de mantenerse firme en integridad a través de sus convicciones y de su fe. Pero también vamos a ver cómo Dios actúa y es soberano, uno de los atributos que estuvimos mencionando esta mañana, cómo Él es soberano dentro de un plan redentor, dentro de un plan de salvación, y cómo Él orquesta todas las cosas para hacer que absolutamente todos sus planes y lo que Él ha determinado se haga sin que haya algo o alguien que pueda impedirlo o que pueda interrumpirlo en determinado momento. Entonces, durante algunos domingos estaremos estudiando diferentes porciones del libro de Daniel. Entonces te animo a que en tu tiempo devocional, en tu tiempo de lectura bíblica, puedas estar leyendo este libro que es relativamente corto, para que estés leyéndolo y vayas teniendo un contexto más amplio de lo que vamos a estar estudiando en estas siguientes semanas. Pero antes de comenzar y adentrarnos, quiero que escuches estas palabras y que medites en qué piensas cuando las escuchas, ¿no? ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas estas palabras? Y no voltees a ver a nadie, porque no estoy describiendo a nadie de este lugar. Pero ¿qué escuchas qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra egocéntrica, violenta, relativista, atea, discriminatoria, superficial? Te repito, no estoy describiendo a nadie de aquí, ¿no? Inmoral, intolerante. ¿A qué asocias cada una de estas palabras? ¿Alguien quiere decirme qué piensa? ¿Qué viene a su mente cuando escucha todas estas palabras? La sociedad. El Jaime de antes, que era parte de esa sociedad, ¿verdad? Sí, tristemente son adjetivos que describen la realidad de la cultura en la que hoy vivimos, algo que sin duda es completamente opuesto a lo que Dios diseñó en el principio de las cosas. Y no hay que ir muy profundo en esto. Basta con que escuches por un momento la música que hoy en día está sonando. Basta con que prendas un momento la televisión y veas el contenido de los programas de televisión, el contenido de los noticieros, con que te metas por 5 segundos al internet a navegar y aunque no estés buscando nada inmoral, de repente aparecen esas cosas para darte cuenta que lo que alguna vez fueron normas morales que dirigían el comportamiento social, no solamente en un contexto cristiano, sino en el mundo en general, han sido eliminados por completo o casi
por completo. Estamos así, de que todo ese normas morales desaparezcan completamente de la sociedad. Y si por alguna razón el día de hoy tú tratas de vivir bajo esos estándares de moralidad que Dios diseñó y determinó para nuestro bien, entonces eres visto como un retrógrada, eres visto como un tonto, eres visto como lo que está hoy muy de moda en nuestros días, eres visto como un intolerante, por lo tanto tienes que ser censurado, por lo tanto tenemos que borrarte y no escuchar tu opinión. Y justamente el libro de Daniel es inspirado para darnos testimonio de la soberanía de Dios en medio de un mundo corrompido por el pecado, pero también para darnos testimonio e instrucciones de cómo mantener nuestras convicciones firmes en medio de una cultura en donde la maldad, el pecado, aparentemente es dominante y tiene el control de el mundo, de manera que no solo no seamos controlados por esa maldad, que no seamos controlados o influenciados nosotros por ese pecado, sino por el contrario, que a través de nuestras convicciones y de nuestra fe seamos una fuente de esperanza y el reflejo del carácter de Jesús, y que podamos ser esa luz como lo fue Daniel en su momento. Entonces, acompáñame por favor a darle lectura a los primeros versículos del capítulo 1 para comenzar a estudiar esto. Daniel capítulo 1, versículos del 1 al 4. Vamos a estudiar esta mañana nada más. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase la letra y la lengua de los caldeos. Y déjame orar. Dios, gracias, Padre, porque tenemos una esperanza, y esa esperanza no está en lo que el mundo puede darnos. Esa esperanza no está en lo que en el rumbo en el cual la sociedad se dirige, sino que esa esperanza está en ti, en tu nombre, en tu evangelio, en lo que tú has hecho y en lo que seguirás haciendo, Señor, en la promesa de que en un día regresarás por tu iglesia y harás nuevas todas las cosas, Señor, y cambiarás nuestro lamento en baile y enjugarás toda lágrima de nuestros ojos, y ya no habrá muerte, ya no habrá dolor, ya no habrá corrupción, ya no habrá nada, Señor, que apachurre nuestro corazón en angustia, en temor, sino que simplemente tu gloria, el resplandor de tu gloria lo llenará todo, Señor. Entonces, pero mientras eso llega, Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en ti, Señor, en nuestras convicciones, en nuestra fe, como tenemos el testimonio que lo hizo Daniel, y es lo que queremos estudiar esta mañana, Señor, y lo que queremos humildemente aprender, Señor, e imitar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice versículo 2: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Y para poder entender la base sobre la cual está
escrita no solamente el libro de Daniel, sino el resto de la historia, las profecías, cada acontecimiento que podemos ver no solamente escrito, registrado en las escrituras, sino en cada acontecimiento que podemos ver podemos ver a partir o en nuestro tiempo. Necesitamos entender lo que significan estas palabras en el versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos. Y el Señor entregó en sus manos. Y necesitamos partir de esto porque si te fijas, dice el texto que Nabucodonosor viene a conquistar Jerusalén, pero este acto de conquista es posible no porque Nabucodonosor tuviera el ejército más grande y violento de la época, no porque la estrategia de Nabucodonosor fuera la mejor. Este proceso de conquista es posible porque es Dios mismo quien entrega en manos de Nabucodonosor a Jerusalén. Es decir, es a través de un acto soberano que Nabucodonosor tiene acceso a conquistar Jerusalén y llevarse parte del tesoro y de las cosas sagradas que había en el templo, como se menciona en el texto. Entonces esto me habla y si hay algo que quiero que te lleves hoy, si hay algo que quiero que tatúes en tu corazón, es esto: Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios soberano. Esto quiere decir que Él está en control de aquello que Él tiene control. Déjame repetir eso. Dios tiene control de aquello que tiene control. Déjame decirlo así. Pero uno de los atributos que hacen a Dios ser Dios es justamente esto: la soberanía absoluta que enmarcan su esencia. Ahora, cuando hablamos de soberanía, hablamos de un término que probablemente para algunos es controversial. Hablamos de un término que para algunos quizás están de acuerdo con él, pero hasta cierto punto, ¿no? Sí, Dios es soberano, para Él no hay nada imposible, pero entonces ¿por qué permite esto? Pero entonces ¿por qué hay terremotos? Pero entonces ¿por qué hay guerras? Si Dios es soberano, ¿por qué permite que haya estas cosas? Entonces aceptan la soberanía de Dios, pero hasta cierto punto. Y para otros es algo que simplemente no entienden ni aceptan. Perdón. Es algo que no entienden ni aceptan, descartando completamente ese atributo en Dios y delegándole al hombre la autoridad y el poder que solamente a Dios le corresponden. Pero en base a lo que podemos ver a lo largo de la historia y lo que podemos ver a través del testimonio de la Escritura, es que cuando hablamos de soberanía es hacer referencia al poder, a la sabiduría y a la autoridad que Dios posee para hacer absolutamente todo cuanto su voluntad establezca que sea hecho, sin que nada ni nadie pueda impedirlo o interrumpirlo. Y eso es la soberanía de Dios: el poder, la sabiduría y la autoridad que Él tiene para hacer cualquier cosa que su voluntad determine que sea hecha, sin que yo ni nadie pueda detenerlo o pueda interrumpirlo en determinado momento. Es decir, es la habilidad, es el derecho, es la sabiduría, es el poder único que Dios posee desde la eternidad de orquestar y dirigir todo lo que ha de suceder en el orden de su creación.
decía o escribió alguna vez un teólogo que no hay 1 milímetro cuadrado sobre toda la creación sobre la cual Dios no tenga control de ella. ¿Qué es lo más pequeño a un átomo? Yo no tengo idea. Sé que lo más pequeño es el átomo, pero ¿el electrón? Ok. ¿Y algo más pequeño que el electrón? Algo. Digamos que lo más pequeño es el electrón. Seguramente hay más. Pero no hay electrón rebelde a la voluntad de Dios. Todo está sujeto a la soberanía, al poder, a la autoridad, a la dirección de Dios. No hay un electrón rebelde. Mira cómo lo dice David en el Salmo 135, versículos. Vamos a empezar a leer desde el 1, Salmo 135, comenzando a leer desde el 1, y no pierdas Daniel, ahorita vamos a regresar ahí. Alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervos de Jehová, los que están en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Y marca ese porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno, y marca ese benigno también. Porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel para posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, y marca ese versículo. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. Todo lo que Jehová quiere lo hace. Todo lo que Jehová quiere lo hace. Ese es el fundamento de la soberanía de Dios. Todo lo que Jehová quiere lo hace. Ahora quiero que medites en esto, porque la base sobre la cual Dios ejerce esa soberanía es lo que David le atribuye en el versículo 3, y que te pedí que marcaras, porque Él es bueno, porque Él es benigno. Es decir, todo lo que Dios dirige, todo lo que Dios permite, todo lo que Dios ordena que se haga en el orden de su creación, tiene como fundamento no que Dios sea caprichoso, no que Dios sea un Dios tirano, no que Dios, no sé qué otro adjetivo ponerle, pero todo lo que Dios dirige, orquesta, ordena, tiene como fundamento su bondad. Todo lo que Dios hace es movido por su benignidad. No podemos separar una cosa de la otra. Hablar de la soberanía de Dios es hablar de su bondad. Hablar de su bondad es hablar de su soberanía. La soberanía de Dios siempre viene empapada de su bondad, y su bondad mueve a Dios a hacer todas las cosas que Él ha determinado que sean hechas. Y tienes que saber esto, porque esto tiene que afectar de manera positiva el cómo vemos y cómo enfrentamos las diferentes etapas o las diferentes temporadas por las cuales pasamos en esta vida. Es decir, el nivel de gozo que puedo experimentar a pesar de estar viviendo lo que hoy no esperaba está en proporción a cuánto yo confío en la soberanía de Dios. La paz que puedo experimentar en medio de la prueba, esa paz de la cual habló Jesús, que sobrepasa todo entendimiento, está ligado a cuánto yo confío que verdaderamente Dios es movido por su bondad. Porque cuando yo no confío en estas cosas, viene la prueba,
viene aquello que no esperaba y en lugar de reaccionar con paz, con tranquilidad, con confianza, viene el temor, la inseguridad, las dudas, los cuestionamientos. Entonces el cómo vivo hoy, el cómo reacciono ante las diferentes temporadas de la vida va en proporción a cuánto verdaderamente estoy confiando en este concepto, en este atributo de la soberanía de Dios. Y la vida de Daniel nos da testimonio de alguien que no solamente conocía el carácter de Dios, sino que vivía confiado verdaderamente en esa bondad y en la soberanía con la cual dirige cada cosa. Ahora regresa al texto, regresa a Daniel capítulo 1. Dice el texto que Dios entregó a Joacim, rey de Judá, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y Babilonia, además de ser una de las naciones más grandes, más desarrolladas de la época, era también una de las naciones más violentas, corrompidas, malvadas, completamente llena de idolatría y por ende depravada en todos los sentidos. Y quiero que medites en esto, pero una ciudad, entre más dioses adore, más depravada también se vuelve. Es interesante este punto. Y Babilonia era una ciudad completamente depravada, inmoral, en absolutamente todos los sentidos. De hecho, bíblicamente, Babilonia es usada como un símbolo para representar la totalidad de la maldad. Puedes ver esto, por ejemplo, en Apocalipsis, cuando se describe el gozo que hay, cuando se describe cómo Babilonia, con toda su inmundicia, es derribada. Entonces, la maldad de Babilonia era tan grande que bíblicamente representa eso, la totalidad de la maldad. Entonces, cuando el texto describe que Dios entrega en manos de Nabucodonosor a Joacim, nos está diciendo que Joacim, junto con gran parte del pueblo de Dios, entre ellos Daniel, fue entregado por Dios mismo a una de las naciones más malvadas de la tierra. El Dios que los sacó de Egipto para llevarlos a una tierra en la cual fluía leche y miel y había abundancia de recursos, ahora los estaba entregando en manos de uno de los reyes más crueles, más violentos, introduciéndolos a una de las naciones más inmorales y corrompidas de la historia. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué bajo esa soberanía? ¿Por qué bajo el control que Dios tiene de todas las cosas entrega a su pueblo en manos de un rey como Nabucodonosor? ¿Por qué no cuando Nabucodonosor viene a sitiar Jerusalén, Dios hace algo para impedir esa conquista? ¿Por qué? Porque permite que la ciudad de Jerusalén fuera completamente destruida y saqueada al punto de llevarse las cosas sagradas del templo de Dios para ser colocadas en un templo pagano. Las cosas que servían para la adoración, para la alabanza del Dios verdadero, del Dios de Israel, eran llevadas, Dios permitía que fueran tomadas y que fueran colocadas en el templo de un Dios pagano. ¿Por qué? No tiene sentido eso. ¿Por qué permite Dios este mal?
Sabes, muchas veces pensamos que si Dios tiene el control de las cosas y Él es bueno, entonces nada, desde lo que nuestra perspectiva parece malo, tiene que pasarnos. Si Dios tiene el control, si Él me ama, como dicen que me ama, entonces nada malo tiene que pasarme. Y si algo viene, Dios con su soberanía tiene que detenerlo para librarme de eso. Y personalmente puedo decirte que uno de los conflictos más grandes a los cuales me he tenido que enfrentar y he tenido que resolver ha sido justamente eso. Creer que porque Dios es soberano, Él no podía permitir que ciertas cosas malas me pasaran en determinada época de mi vida, de mi juventud. Y como yo creía en esa soberanía de Dios y veía como cosas malas pasaban en mi vida, entonces me enojé con Dios y me alejé de Él. Porque ¿cómo era posible que Dios permitiera que estas cosas me estuvieran pasando a mí? La realidad es que hoy puedo ver, gracias a su misericordia, lo lejos que estaba de comprender lo que la soberanía de Dios realmente es. Y cómo opera no solo en el orden de lo creado, cómo esa soberanía no solamente opera o tiene poder en el orden de lo creado, sino en el propio plan de salvación, en el propio plan de redención que Dios tiene para mi vida. Y quiero que medites en esto, porque cuando hablamos de soberanía es fácil ver la mano de Dios cuando cosas buenas vienen y somos bendecidos a través de ellas. O como en mi experiencia, queremos ver esa soberanía actuando siempre a nuestro favor y siempre a nuestro bien, pero un bien que solamente es temporal y es terrenal. Y olvidamos que Dios es soberano, no solamente en este tiempo, sino en la eternidad, en el futuro. Y quiero que medites en esto, pero cuando estudiamos las Escrituras y profundizamos en ese carácter soberano de Dios, encontramos que Dios puede usar el mal y al malvado para sus propósitos eternos. Y déjame repetirte eso. Cuando profundizamos en la soberanía de Dios, encontramos que aún Él puede usar el mal y al malvado para sus propósitos eternos, como lo estamos viendo a través de esta historia y con lo que Dios permite que ocurra con su pueblo. Y como te decía anteriormente, esta idea es muchas veces difícil de aceptar o difícil de abrazar, porque la realidad es que a nadie, al menos no a nadie que emocionalmente esté sano, nos gusta sufrir. Y digo emocionalmente sano porque hay quienes disfrutan cuando son violentados, cuando son golpeados, cuando y van y te provocan con la intención de que tú también les pegues, pero eso no es sano. Eso es señal de que hay algo que no está bien. Porque a nadie nos gusta sufrir. Y es difícil aceptar esta idea, es difícil aceptar que Dios usa el mal y al malvado para sus propósitos eternos. Por eso cuando viene una prueba o algo que no queremos o no entendemos a nuestra vida hasta cierto punto, quizás para algunos más que otros,
pero hasta cierto punto nos resulta difícil pensar que eso malo venga de la mano del Dios que amamos. Pero sabes, la soberanía de Dios se presenta como algo absoluto, aún sobre el dolor, aún sobre el fracaso, aún sobre el mal. Aún ahí, la soberanía de Dios tiene control. Ahora, déjame aclarar esto, y necesitamos tener mucho cuidado en este punto, porque aunque Dios es soberano, aún sobre el mal, aún cuando la mano de Dios está sobre el mal, Dios no genera el mal. Ojo con eso. Dios no genera el mal. Si podemos definir lo que es el mal o la maldad, tenemos que decir que es el fruto de la ausencia de Dios en el corazón del hombre. Esa es la fuente de toda maldad. La ausencia de Dios en el corazón del hombre. Entonces la maldad no es algo que Dios genera, pero sí el resultado de la decisión que el hombre ha tomado de ignorar la voz, de ignorar la dirección, de ignorar el cuidado de ese Dios. Ahí está el origen de la maldad. Entonces, aunque Dios no genera el mal, bajo su soberanía sí puede usarla para un fin específico. Mira, acompáñame a Génesis, capítulo 50, versículo 19. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Versículo 20. Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengas miedo, yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. ¿Te das cuenta? El mal que ustedes pensaron hacerme, dice José, hoy puedo ver cómo Dios lo usó para un bien mayor. Y sabes, muchas veces queremos tomar una posición que no nos corresponde y que ni siquiera tenemos la capacidad de ocupar. Y es entender la mente de Dios y sus planes. Muchas veces queremos ocupar ese lugar en donde tratamos de entender los juicios, la mente, los planes de Dios. ¿Por qué Dios haces esto? ¿Para qué Dios haces esto? Dice Romanos 11:74, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién le ha dado un consejo? ¿Quién se puede parar delante de Él y decirle: Dios, ¿qué estás haciendo? Y ¿sabes quién se atrevió a hacerlo? Job. Terminó reconociendo y diciendo: Señor, mejor guardo silencio, porque no entiendo nada. Porque aunque me expliques, no voy a entender. Y iniciamos el tiempo con atributos de Dios, eso de Dios que son comunicables, pero hay atributos en Dios que son incomunicables. Esto quiere decir que aun cuando nos explicaran lo que Dios es, ni siquiera tendríamos la capacidad de entender, porque humanamente
nuestra mente es limitada, nuestra capacidad de entendimiento es limitada. Entonces, esos atributos son atributos que podemos comprender. Dice la Escritura que cuando estemos delante de Dios, le vamos a ver como realmente Él es. Y vamos a poder entender esos atributos que quizá hoy no entendemos. Y lo mismo pasa acá. Y estoy seguro que había cosas que Daniel no podía entender en ese momento, como estoy seguro que probablemente hay cosas que tú no puedes entender en este momento. Quizás no entendía Daniel cómo él, siendo justo, como siendo de conducta intachable, como siendo educado, como lo describe el texto, ahora iba camino a Babilonia a servir a un rey pagano como Nabucodonosor. Seguramente Daniel no entendía por qué Dios permitía que Jerusalén y el templo fueran destruidos y saqueados. Porque no sé si sabías eso, pero culturalmente el que el templo de Dios y la ciudad de Jerusalén hubieran sido conquistados y destruidos de la manera en que fueron, como pasó, representaba dos cosas. Culturalmente representaba que el Dios de los hebreos los había abandonado, que los había dejado, que no sé, se había ido a otro pueblo o lo que sea, pero que el Dios de los hebreos ya no estaba con ellos y por lo tanto ya no tenían su protección, ya no tenían su cuidado, ya no tenían su bendición, lo cual era una burla para el pueblo. O algo peor, significaba que el Dios de los babilonios, de los caldeos, en este caso el dios Nabu, de donde viene el nombre Nabucodonosor, que se traduce o significa Nabu bendiga mis generaciones. Eso es lo que significa Nabucodonosor y es tomado de este dios, el dios Nabu. Pero el que Dios permitiera esto significaba que las demás naciones verían a este Dios, al Dios Nabu, como alguien más fuerte, más poderoso y con mayores recursos que el Dios de los hebreos. ¿Quién hace eso? ¿Quién arriesga su reputación? ¿Quién arriesga su nombre? ¿Quién arriesga su fama? No tiene sentido eso. ¿A cuántos de ustedes quieren que se hable mal de ustedes? De su trabajo, de su obra, de lo que hacen en este lugar, de cómo educan a sus hijos. Nadie. ¿Cuántos, personalmente no me gustaría que dijeran, ya viste, Quique ni atiende a su hija? La trae toda sucia, toda despeinada, hace lo que quiere. No, al contrario. Yo digo que yo quiero que Emily sea un reflejo de lo que soy, ¿verdad? Porque a nadie nos gusta que nuestro nombre tenga una mala reputación. Y aquí vemos a Dios arriesgando eso. Y te repito, no tiene sentido. Pero la Escritura dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y lo que quizá Daniel no podía ver en ese momento, lo que para él eran preguntas, lo que para Daniel eran cosas sin aparente sentido, para Dios iba a ser la plataforma desde la cual en un futuro Él iba a desplegar su gloria y su majestad en el futuro. Y sabes, el libro de Daniel es escrito por Daniel mismo, pero de acuerdo a la tradición es algo que Daniel escribe ya al final de sus días. Esto quiere decir que el libro de Daniel literalmente es un recuento
que Daniel hace de lo que ha ocurrido. Es Daniel volteando hacia atrás, recordando, analizando, checando cada cosa en el orden de los tiempos, de los acontecimientos, viendo cómo Dios iba actuando, viendo cómo Dios iba orquestando todas las cosas para hacer lo que Él hizo en su momento. Y sabes, muchas veces vamos a poder ver lo que Dios está haciendo, no en lo presente, sino en el futuro. Y quizá ahí vamos a poder entender lo que en determinado momento de nuestra vida no pudimos entender. Y vamos a poder ver la gloria y la majestad de Dios como probablemente no pudimos verla o no habríamos podido verla en el tiempo presente. Y no lo sé. Quizá lo que hoy estás viviendo, quizá aquello por lo cual estás pasando parece más fuerte, más poderoso, con mayores recursos que el Dios que adoras. Quizás hoy tienes más preguntas que respuestas a lo que estás viviendo o a lo que tuviste que vivir. Quizá hoy te estás preguntando por qué Dios ha permitido que ciertas cosas en tu vida hayan pasado. Y no lo sé. Me gustaría poder darte una respuesta. Me gustaría poder decirte, mira, pasaste esto en tu vida por esto, esto y esto, pero Dios va a hacer esto. La realidad es que yo no tengo una respuesta. Pero sí sé una cosa. El Dios soberano al cual adoramos puede convertir cualquier mal, cualquier fracaso, cualquier pérdida en un bien mayor. Él puede dar vida a aquello que está perdido. Él puede hacer algo hermoso de aquello que hoy representa una amenaza para ti. Pero al igual que Daniel, necesitamos mantenernos firmes en nuestras convicciones y en nuestra fe para poder ver el fruto de la mano de Dios, obrando no solamente en su creación, sino de manera personal, de manera individual en nuestras vidas. Y para eso necesitamos conocer a Dios como Daniel lo conoció. Y necesitamos confiar en Él y en su soberanía como Daniel lo hizo. Pero necesitamos mantenernos firmes para poder ver esa gloria y la majestad de Dios obrando en nuestra vida. Y quiero dejarte con un salmo, el Salmo 40, versículo 5, y quiero leértela en la Nueva Traducción Viviente. Entonces anótalo o lo que sea, pero más bien quiero que escuches cómo esta traducción lo transcribe y dice: oh Señor mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás. Has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Y hoy quiero recordarte eso, que el Dios soberano ha realizado maravillas en tu vida que probablemente hoy no puedes apreciar, pero que Él está ahí. Y te repito, probablemente hoy no puedes ver la mano de Dios obrando, como probablemente Daniel tampoco pudo verla en su momento. Pero llegará el momento en que verás su gloria y su majestad. Entonces, antes de terminar adorando, te invito a que reflexiones en eso. Y que así como hicimos una lista de los atributos de Dios, puedas hacer una lista en tu mente y en tu corazón
de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida y con las cuales Él te ha bendecido hasta aquí. Padre, gracias, Señor, porque has aumentado tus maravillas, Señor, porque es imposible enumerarlas, Señor. Como dice este cántico, si habláramos de ellas, no habría tiempo, Señor, para terminar. Y aunque a veces es difícil, aunque a veces enfrentar la vida y los retos que la vida nos presenta, podemos confiar en que nada de eso se escapa de tus manos, de tu voluntad, de tu soberanía, y que aún tú puedes usar ese dolor, ese quebranto con el cual hoy venimos. Tú puedes transformarlo en un bien mayor. Tú puedes dar vida a aquello que aparentemente está muerto. Tú puedes sanar aquello que hoy eso de lo que hoy sale pus y sangre. Tú puedes hacer florecer algo hermoso, Señor. Entonces, Padre, que podamos mantenernos firmes en nuestras convicciones y en nuestra fe para poder ver lo que tú todavía estás haciendo. Que no te has olvidado de nosotros, Señor, sino por el contrario, que estás orquestando todas las cosas para mostrarnos tu gloria, tu majestad y tu poder. Pero al igual que Daniel, necesitamos ese carácter firme y aferrarnos a las convicciones de aquello que creemos que tú eres, Padre. Pero para ello necesitamos conocerte, para ello necesitamos caminar contigo, para ello necesitamos tener una relación, una comunión personal e íntima contigo, para irte conociendo cada vez más, Señor. Te lo pido. Y queremos terminar este tiempo alabando y adorándote, Señor.